Hoy es un día muy interesante para compartir con cada uno de ustedes este tema tan interesante que he traído hoy, como es el origen de la creación. El origen de la creación se puede fraccionar en dos partes: lo que corresponde al principio de la creación del universo y lo que tiene que ver con los 6 días de la creación. Son dos etapas diferentes. En el primer versículo del capítulo de Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo sería Bereshit bara Elohim et Hashemayim ad Haaretz, lo cual quiere decir que se expresan 7 palabras en este versículo para expresar toda la creación del universo en 7 palabras en hebreo. La primera palabra que expresa aquí es Bereshit, que traducido al español es que nos han traído en nuestra versión, o en algunas versiones, como en el principio. Pero es muy importante analizar que hay 2 etapas de la creación. La primera etapa tiene que ver con el origen del universo, y esa etapa corresponde a los 2 primeros versículos. El segundo versículo habla: y la tierra estaba desordenada y vacía. Así nos han traducido en nuestras versiones: la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Pero hay 2 palabras, podríamos decir, agregamos una más para 3, y es que en el segundo versículo hay una palabra que dice Tahu Bobahu Tehom. ¿Qué significa eso? Lo que nos han traducido es que la tierra estaba desordenada y vacía. Esas 2 palabras, desordenada y vacía, en hebreo sería Tahu Bobahu, lo cual no significa que está desordenada, sino que está hecha de acuerdo al origen de la creación. Y Tehom refiere a lo que corresponde a la tierra en su globo, llena de agua, la tierra cubierta de agua, en un mar completo. Eso es en hebreo Tehom, es decir, lo que se denomina abismo. Es muy importante entender que si nosotros traducimos del hebreo al español que la tierra estaba desordenada, nuestro intelecto capta que alguien la desordenó, y que si hubo un creador que la creó perfecta, y si está desordenada es porque alguien la desordenó. Pero en realidad la traducción no debe ser desordenada, sino que en este aspecto la tierra fue organizada sin terminar, ¿sí? Organizada sin terminar, como el caso de la luna, como el caso de los 9 planetas que están alrededor del Sol, y podemos ver que los planetas no están desordenados, sino que no están terminados, que es muy diferente. Entonces, en esta primera parte es muy interesante comprender estas 2 fases, que los 2 primeros versículos corresponden a la creación del universo, incluyendo la tierra, el mar, y la segunda parte, que inicia en el versículo 3, donde dice Dios sea la luz, y la luz fue hecha, es el inicio de una etapa de 6 días de reconstrucción o de organización a la tierra, que ya había sido creada desde muchos siglos antes, no sabemos cuánto tiempo. Entonces, analizando estos 2 aspectos, podemos ver la segunda fase, que es la fase de la etapa de los 6 días de la creación. Pero aquí es muy interesante notar
que en la creación de los 6 días existen realmente 3 etapas. La primera etapa, que corresponde al inicio de la creación del universo, como una etapa, pero no está contada dentro de los 6 días. Y luego viene la segunda etapa, dentro de la creación de todo el universo, incluyendo los 6 días, que sería los 6 días de la creación. Y la tercera etapa, que corresponde al área del 7º día, que es el tiempo medible. Aquí quiero hacer un paréntesis. En el primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué significa esto? Podemos entender la matemática bíblica dentro de la creación. Y aquí quiero detenerme un poquito para analizar los aspectos de la creación en los 7 días. La matemática bíblica en la creación es 1, 3, 7, 3, 6, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7. ¿Qué significa eso? Que lo que el Creador inició en el primer día, lo terminó en el 4º día. Lo que el Señor hizo en el 2º día, lo concluyó en el 5º día, y lo que el Señor inició en el 3er día, preparó el terreno para lo que venía en el 6º día, y lo que concluyó en el 4º día, lo selló con broche de oro o con el sello de la creación en el 7º día. Es decir, que en el primer día el Creador dijo, sea la luz, y la luz fue buena, y vio que era buena, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salió esa luz? ¿De dónde salió esa luz? Esa luz ya existía, pero también dice la palabra que fue la tarde y la mañana un día. ¿Y qué se requiere para que en un lugar del planeta Tierra haya tarde y haya mañana? Se requiere que haya una rotación. Es decir, que en el primer día de la creación Dios permitió que llegase la luz a la Tierra y que la Tierra rotara y se formara el primer día de 24 horas. ¿Verdad? En el 4º día, es decir, 3 días después, concluye el ciclo de la creación del tiempo. Y entonces Jehová Dios, o Elohim Dios, hizo las 2 grandes lumbreras, y también hizo lo que tiene que ver con el tiempo, que en hebreo sería los moedim. Esto es muy interesante entender, que hay 2 palabras en hebreo para referirse a la creación del diseño original y a los 6 días de hacer la creación de lo que ya estaba hecho. Es decir, no son las mismas palabras. La palabra inicial en los primeros 2 versículos es bará. La palabra bará significa crear algo de la nada. Y luego, después del 3er versículo, en los 6 días de la creación, utiliza otra palabra para expresar la palabra hacer. Es decir, que en los 6 días de la creación, Dios hizo las cosas de lo que ya existía por la palabra del Señor. Esto es muy interesante entenderlo. Entonces, cuando la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de los cielos del universo, de las galaxias, de todo el vasto universo que Él hizo en el origen de la creación del Bará, que es hecho de la nada. Y luego, entonces, encontramos que después de los 6 días Dios hizo las cosas de lo que ya existía. Los animales los hizo por su palabra de lo que ya existía de la materia. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Los peces fueron hechos porque las aguas germinaron seres vivientes por la palabra. Y así sucesivamente,
el Señor fue haciendo las cosas de lo que ya existía en la tierra. Si analizamos el tiempo, debemos tener en cuenta que en el cuarto día, dice, Dios hizo las dos grandes lumbreras. No dice Dios creó las dos grandes lumbreras, sino que las hizo. Es decir, en el primer día apareció la luz a la tierra y hubo rotación. Pero en el cuarto día, además, aparecieron las lumbreras, aparecieron las estrellas, es decir, fueron visibles desde la tierra. Y entonces el Señor ya no colocó a rotar la tierra porque ya estaba rotando, sino que ahora le dio traslación a la tierra alrededor del sol y conformó lo que son las estaciones, los años, los meses por la luna y los años por el sol, como también por la luna. Existen dos tipos de tiempo: los tiempos astronómicos, que son por el sol, o los tiempos solar, y existen los tiempos lunares. Los tiempos lunares, hay años que tienen 12 meses y hay años en Bolívar que tienen 13 meses, mientras que el año solar o astronómico tiene 12 meses. Pero aquí hay algo interesante, que en hebreo usa una palabra que se llama moedim, en plural, im en plural, en hebreo es plural, im en hebreo es plural, moedim. Los moedim corresponden a los tiempos del Señor, y desde allí el Señor escatológicamente dio origen a lo que son los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios existen cinco tipos de tiempo. Y para por nosotros poder entender profecía correctamente, o escatología, que es el porvenir de los tiempos, o el descubrir de los tiempos proféticos, es necesario entender 5 tipos de aspectos de tiempo profético o escatológico. ¿Cuáles son? El primer tiempo es el diseño del creador del universo, que es lo que él diseñó en su origen, que corresponde a los 2 primeros capítulos del Génesis. Todo lo que él creó en los primeros 2 capítulos, o lo que expresa en los primeros 2 capítulos del Génesis, todo es literal. Y también los últimos 2 capítulos del libro de Apocalipsis también son literales. Como no hay pecado, todo es literal. Los 5 tiempos que corresponden, el primero es el diseño de los tiempos del eterno para la eternidad. Eso es eterno. El segundo tiempo profético son los tiempos escatológicos naturales, o las profecías naturales son aquellas que son evolucionadas a causa del pecado, como los terremotos, los maremotos, las profecías sobre los padres, sobre los hijos, y todo lo que tiene que ver con el desorden de la naturaleza son profecías de tiempos naturales. Pero existe un tercer tiempo, un tiempo profético, que son las profecías de tiempo. ¿Cuáles son aquellas profecías de tiempo? Aquellas profecías de tiempo son aquellas que se expresan en los moedim, refiriéndose a todas las profecías que determinan tiempos exactos, como por ejemplo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, 2300 tardes y mañanas, según Daniel 8:14. También entendemos que el cuerno pequeño haría guerra, ¿ya?, y violaría la ley de Dios por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Estos tiempos escatológicos son 7. Y esos 7 tiempos escatológicos se refieren 3 en el libro de Daniel y 4 en el libro de Apocalipsis. Entonces se expresa como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿verdad? Expresa también 42 meses, 1260 días, y esos 3 tipos de expresiones lo menciona la Biblia solamente en 7 pasajes en la Biblia, no existen más. ¿Qué significa eso? Que cada momento de su historia, en cada expresión de estos
de estas profecías de tiempo determina un cumplimiento profético. Ese sería el tercero. El cuarto serían las profecías, están las profecías de tiempo, serían las profecías pronosticadas o determinadas. Son aquellas profecías que expresan una condición. Es decir, que el Señor coloca, hay profecías en la Biblia que son condicionales, como por ejemplo en el libro de Éxodo 19, capítulo 19, versículo 5, dice que el Señor le daría al pueblo de Israel grandes promesas y le daría grandes bendiciones y grandes prodigios y grandes riquezas si guardaba sus mandamientos. Esas profecías o esas promesas, en otros términos, son profecías condicionales. Son profecías condicionales. Pero existen también el quinto modelo, que son las profecías incondicionales. Son aquellas profecías que se cumplen, obedezca al hombre o no obedezca. Como por ejemplo, Jesucristo viene por segunda vez. ¿Arrepiéntese el hombre o no se arrepiente? Y existen también las profecías astronómicas, que es lo que tiene que ver con los tiempos en los años, en los meses y en los días respecto a toda la astronomía. Los eclipses en la luna, el sol y todos los movimientos de las estrellas, como lo expresa Mateo 24, 28 y 29. Quisiera enfocar a todos los que me están escuchando por este medio la gran necesidad en estos tiempos que hay de escudriñar las profecías, pero las profecías bíblicas conforme a los profetas y conforme a la palabra. Porque hoy día han salido muchos profetas por el mundo y la misma Biblia lo expresa. Pero ¿cómo nosotros podemos entender este llamado? ¿Cómo podemos nosotros investigar estas profecías? Es necesario orar, pedir que el Espíritu Santo nos revele y entrar a solas con Dios. La mejor hora es 2, 3 de la mañana. Y aquí estás a solas con Dios. Mientras toda la gente duerme, usted está estudiando con el Señor. El Espíritu Santo te está revelando. Y aquí es donde se pueden descubrir los grandes secretos de los acontecimientos para estos tiempos. Voy a dar un tip que tiene que ver con un enlace que hay con un tema muy interesante que casi en el mundo entero no se profundiza, y es el tema del santuario. El santuario tiene 7 elementos, pero hay uno de esos 7 elementos que es invisible, y es el elemento invisible, es el elemento tiempo. Es decir, hay 6 elementos tangibles y hay uno intangible para completar el 7. Y el elemento 7, el elemento tiempo, es aquel que sella, enmarca el sello de Dios, el cierre de la creación, el sello de la profecía de Dios. ¿Qué significa esto? Eso significa que es muy interesante entender el orden de la redención a través del santuario, tanto terrenal como celestial. Encontramos 7 aspectos y ya cerramos para encontrar este elemento redentivo dentro del santuario. En el primero encontramos el altar de sacrificios, que corresponde a la Pascua o a la Santa Cena. El segundo elemento que encontramos son los panes sin levadura, donde después de aceptar el cristiano el sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo que Él celebró en la Santa Cena, aquí encontramos que debemos entrar sin levadura, sin pecado, para entrar en una relación de intimidad con Jesús. Ese sería el segundo elemento que corresponde a la segunda convocatoria. El tercero, el lavacro, que corresponde al bautismo. Para entrar al bautismo es necesario ser bautizado y salir de las aguas sin pecado, limpiado completamente. Y luego entra a la sección del lugar santo,
porque el templo tiene dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí entra a lo que se llama el triángulo de la santificación. Lo primero que encuentra al lado izquierdo es un candelabro con 7 lámparas que representan los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra y representa la convocatoria del Pentecostés, o lo que se llama el Shavuot en hebreo. Al frente del candelabro encontramos los panes de la proposición que corresponden a lo que se llama Yom Teruah o la fiesta de las trompetas. Y luego más adelante, en el mismo lugar santo, encontramos el incensario de oro, que son las oraciones de los santos y que corresponde a Yom Kippur. ¿Qué es Yom Kippur? Yom es día en hebreo y Kippur es juicio, es decir, el día de juicio. Nosotros hoy día nos encontramos en el día de juicio de Yom Kippur, que inició con el sonido de la 7ª trompeta histórica. Y luego al final, el 7º elemento, que sería el lugar santísimo donde encontramos el arca del pacto con las tablas de piedra, los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció y el maná, allí guardado, y 2 querubines que protegen la ley o el carácter eterno de Dios, por el cual murió el Señor Jesucristo para redimir el mundo y para vindicar su ley como carácter y como principio, como constitución del universo, que es inviolable por toda la eternidad. Ese es el consejo. Miren cómo enlaza bonito. Todo ser humano debe pasar por estos 7 elementos: aceptar a Cristo en su corazón, alejarse del pecado, bautizarse, que es el símbolo del lavacro, aceptar a Cristo, aceptar el llamado del Espíritu Santo que vendrá a su corazón, a su vida, que sería el candelabro, estudiar la palabra constantemente, que son los panes de la proposición, orar constantemente, que sería el incensario de oro, que son las oraciones de los santos, y estar atento a la obediencia a los 10 mandamientos de Dios, que sería la celebración de Sukkot, o la fiesta de las cabañas, o la boda del Cordero, o la gran cena del Señor, que se celebrará allí cuando demos inicio en el milenio, en el cielo, para celebrarlo, el gran matrimonio donde Jesucristo se casa con su novia, su iglesia. Muchas gracias.